Hola, hola, hola a todos Hispanoamérica, aquí les habla el Libertario Federador en un nuevo capítulo de Café Sin Filtro y ahora me estoy tomando un café de Nicaragua espectacular. Vayan a Nicaragua, compren café o háganselo traer, es muy muy rico, así que salud. Hoy día vamos a hablar de la tercera parte del tema del marxismo y el comunismo. En este episodio vamos a tratar el marxismo-leninismo. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus libros? Y algunas conclusiones. Así que no esperemos más, vamos a ello. Bueno, siguiendo con mi café, vamos a hablar qué es y cuál es el objetivo del marxismo-leninismo. Que es, o sea, ya el nombre marxismo viene de Marx y leninismo de Lenin. Esto nació de Stalin. Stalin era un dictador que llegó 5 años después de Lenin, después de la muerte de Lenin, reemplazó a Lenin, estaba él y Trotsky y finalmente fue Stalin quien tomó el poder y fue un dictador que fue bastante sanguinario. Fue el líder de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que es la famosa URSS y todos sus satélites. Ahora, entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Esta es una ideología de la Unión Soviética y todos los partidos fieles a Stalin y a sus sucesores. La expresión marxista-leninista generalmente se refiere a una ideología oficial de la URSS, o sea, la interpretación stalinista del pensamiento leninista que estigmatizaba a todos los demás como herejes. O sea, si tú no eres marxista-leninista, todos los otros tipos de comunismo, por ejemplo el trotskismo, no valía. El marxismo-leninismo, el término marxismo-leninismo fue usado para designar la doctrina oficial de los países del bloque, era como la doctrina que dominaba, la doctrina madre, esa era la doctrina que nos decía a dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que seguir. Y este fue hasta el final de la Guerra Fría. Lo que pasa es que después fue transformándose en la época de Nikita Khrushchev, que es el famoso dictador que participó en la crisis de los misiles, si no recuerdan, cuando la Unión Soviética llevó ovijas nucleares a Cuba y estaba en Estados Unidos Kennedy, y al final los americanos, por un bloqueo a las naves rusas, no pudieron hacer continuar este traer de armas nucleares a Cuba porque estaba muy cerca de Estados Unidos. Bueno, siguiendo con esto, eh, el objetivo del marxismo-leninismo, digamos, es la creación de un Estado unipartista, solo un partido nomás que controla todo, que tenga el control sobre toda la economía, de A a Z. Por eso tenían los planes quinquenales. Cada 5 años se hacía un plan de lo que se iba a producir. De hecho, este Estado refleja el concepto del socialismo. Medios de producción, o sea, socialismo entendido como medios de producción controlados por la sociedad, o sea, la dictadura del proletariado, que eventualmente desarrollará el comunismo. Según Marx, después del comunismo venía el socialismo, el real socialismo, porque lloverán y caerán manantiales de riqueza, lo que decía Marx. Además, para terminar, en este concepto, según el marxismo-leninismo, este Estado sería una aplicación de la dictadura del proletariado. Es la verdadera dictadura del proletariado. Ahora vamos a ver cuándo comenzaría esta doctrina. Bueno, Stalin comenzó su ascenso al poder de la Unión Soviética menos de 5 años después de la muerte de Vladimir Stalin. Recuerden que yo les estaba hablando de la competencia que tenía Stalin y Trotsky, porque sabemos que Lenin hizo la revolución bolchevique y después tenía que dejar dos sucesores, y los más fuertes eran Trotsky y Stalin. Bueno, Stalin se impuso y Trotsky se escapó a México, a Ciudad de México, donde finalmente fue asesinado. Según G. Lishkin, que era un intelectual, el marxismo-leninismo como ideología independiente fue compilado por Stalin en un libro famoso que se llama Las cuestiones del leninismo. Stalin, una de las pocas cosas que escribió fue esta, Las cuestiones del leninismo,
escrito en la década de 1920, por ahí, después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, entonces en el periodo entre guerras. ¿Cuáles fueron los precursores de esto? Los precursores más importantes. Bueno, hay dos. En este caso sería Stalin y Lenin. Vladimir Lenin, por ejemplo, fue un político, revolucionario y dictador soviético. Fue secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética y presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética. Stalin, por el contrario, fue un político también revolucionario y también fue dictador soviético, o sea, la continuación de Lenin. Secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética en el 2252 y presidente del Consejo de Ministros. Pero la época era diferente. Ahora bien, Stalin, a diferencia de Lenin, fue considerado como uno de los más sanguinarios de la historia. Sin embargo, no se puede destacar Lenin en contra de Stalin siendo menos sanguinario. Lenin, recordemos que llevó a la revolución bolchevique. En Rusia, en esa época, existía un gobierno socialdemócrata, el de Kerensky. Y el zar no era nada más que era un jefe de Estado, no era tan representativo. Entonces, la revolución de los soviets, la revolución bolchevique, fue con el objetivo de tomarse el poder, un grupo pequeño, y asesinaron a toda la familia del zar y crearon muchísimas muertes. Eso fue la gran revolución roja. Así que incluso mataron hasta el perro del zar, imagínense. Podemos pasar ahora, yo creo que a las características. ¿Cuáles son las características de esta ideología que es tan nefasta, yo encuentro? Pero estamos hablando de algo que se refiere a una parte del marxismo. Las características principales que tienen tres grandes características el marxismo-leninismo. Tiene socialismo, es un Estado obrero y el antirrevisionismo. Cuando decimos socialismo fue Lenin que definió la diferencia entre socialismo y comunismo. Y ahí expone la concepción de ambos que se asemejaba en la fase baja y en la fase alta del comunismo, descrita por Marx. Cuando hablamos de la fase baja y la fase alta, en Marx, en el Capital, había explicado que una sociedad, inmediatamente después de la revolución, de la distribución de productos había que corresponder a la contribución del individuo. O sea, que la distribución del producto era de acuerdo a la contribución que hacía cada individuo de la sociedad y repartidos en partes iguales. Esa era la ideología socialista que implantaba, que empujaba Marx y que Lenin asumió con mucha fuerza. El otro es el Estado obrero. Stalin hablaba de un Estado obrero como que mientras que otros tipos comunistas y marxistas niegan esto, lo consideran un Estado obrero degenerado, porque en realidad se producía que había una casta política y que controlaba todos los aspectos de la vida y de la economía de las personas. Y por último, la parte de antirrevisionismo. Los antirrevisionistas, ¿qué es antirrevisionista? O sea, es aquellos que no revisan lo que viene de Marx. Marx tenía una doctrina y los que los revisaban eran como los trotskistas, los trotskistas, eran los traidores, eran aquellos que deformaban la ideología. Los antirrevisionistas afirman que la Unión Soviética, bajo el mando de Stalin, representó la implementación del denominado socialismo científico teorizado y preconizado por Karl Marx y su amigo Friedrich Engels. ¿Cuáles son los libros a leer? ¿Cuáles son los libros que recomiendo? Bueno, el primero de los libros que yo recomendaría es un libro fácil, básico, que hay personas que lo han leído a los 13, 14 años, que se llama La rebelión de la granja, que lo escribió George Orwell. Ese libro explica y muestra de manera muy gráfica el rol de Lenin y Stalin en ese momento. Es un libro fácil de leer, muestra
exactamente cómo se produjeron los socialismos reales en Europa y cómo se desarrollaron y por qué después produjo su caída. Se lo recomiendo muchísimo. El otro libro que les puedo recomendar es La Memoria del Comunismo de Federico Jiménez Los Santos. Federico Jiménez Los Santos, no sé si ustedes lo conocen, pero es un intelectual español, periodista, posee un medio que se llama Libertad Digital y hace un programa de radio que se llama Es Radio, todas las mañanas. Y escribió este libro. De hecho, está escribiendo un segundo que acaba de salir, que se lo recomiendo también. Y cuenta varias cosas de lo que ocurría en esa época, de Lenin, y cómo esto fue transformando el comunismo, el marxismo-leninismo, hacia el día de hoy, que es lo que tenemos en España, que es Podemos. Cuenta algunas anécdotas bien entretenidas, como por ejemplo, dice que Stalin, por ejemplo, tenía como 11 o 12 dobles. O sea, nunca se sabía cuál era el real Stalin que estaba hablando frente a las personas o cuál era el que estaba sentado. Tenía como 2 o 3, 11 o 12 dobles. Stalin también era una persona que no hablaba nunca, hablaba muy poco y dormía, a pesar de que tenía una esposa, dormía en una pieza solo, en una cama única y tenía muy poquitas cosas. De hecho, pasaba encerrado mucho tiempo y la mayor parte de su tiempo estaba dedicado a pensar y a escribir. Principales conclusiones de esta ideología que es nefasta. La primera es que esta es la tercera parte, este es el tercer video de una ideología que ha causado estragos en el mundo. Han matado más de 130 millones de personas. Si ustedes se refieren al libro negro del comunismo, pueden ver que son 130 millones y contando, porque no se ha terminado. Hay comunismo disfrazado en países como Venezuela, por ejemplo, es un comunismo disfrazado, y hay comunismos que son más parecidos al marxismo-leninismo, como es Corea del Norte, donde hay un líder que controla todo. Para entender el comunismo, yo sugiero ver los 3 videos que hemos hecho en esta serie de 3 videos y los pueden adjuntar también a esos libros que les he recomendado y les va a servir a tener una visión bastante amplia del comunismo. Es una ideología que ha atraído a muchos jóvenes, en los cuales han dado su vida por esta ideología, y lo importante siempre en esta ideología es el objetivo, el bien común, el altruismo llevado al máximo, lo que lo criticaba Ayn Rand. Ayn Rand decía que el comunismo es el altruismo llevado al máximo. ¿Por qué? Porque es todo por el conjunto, y cuando hacemos todo por el conjunto al extremo, es el comunismo, y por lo tanto cualquier medio sirve para llegar a ese bien común, incluso matar. Por eso el Che Guevara en sus diarios escribía: yo me convertí en una fría máquina de matar, porque él tenía tan claro el objetivo, tan claro lo que quería, que al final mataba y sin mayor remordimiento. Esta ideología, y por último para terminar, esta ideología es una ideología que penetra muy fuerte en la mente de los jóvenes, sobre todo los jóvenes, porque cuando uno es joven es idealista, todavía no ha afrontado la vida, tiene una mayor inmadurez y no ha tenido los diferentes sufrimientos y los éxitos de la vida. Entonces penetra de manera muy hábil en los jóvenes, influenciándolos para que los lleve a un ideal fantástico, donde todos vamos a estar bien y va a haber riqueza y vamos a estar en un mundo amoroso, como dice Fernando Villegas, que es un periodista chileno. Y eso es lo que ocurre con las personas jóvenes. Entonces, por eso los libertarios, los liberales y la gente de nuestro sector tienen que hacer un gran trabajo para contrarrestar esta ideología que es muy potente y al mismo tiempo muy nefasta. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Esta es la última entrega sobre los videos del comunismo en esta serie. Recomiendo verlos y les doy muchísimas gracias por su atención. Por favor, no olviden de comentar, darle like y compartir. Y además, no olviden de descargar el CryptoTab, que va a estar en la descripción, para donar criptomonedas. Además, les quería recordar el mensaje de la cajetilla de cigarros. Donen el valor de una cajetilla de cigarros al mes, que son alrededor de 4.000 pesos, para las personas en los diferentes canales de la fachósfera.
incluyendo este a quien les habla. Que viva la libertad y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.